Colombia, potencia de la vida. Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente. Hola, soy Mauricio Gómez Villegas, Contador General de la Nación, y esta es una nueva versión del podcast CGN al Instante. Estamos implementando nuevas estrategias para mejorar la cultura contable pública en Colombia. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube CGN Oficial para que estemos conectados. Bienvenidas y bienvenidos. Para el podcast 10 hablaremos de control interno contable. Trataremos 2 temas y unas recomendaciones. En primer lugar, hablaremos sobre la definición del control interno contable, su importancia y cómo se articula con el control interno de las entidades públicas. En segundo lugar, socializaremos y discutiremos algunas de las inquietudes más comunes frente al procedimiento para la evaluación del control interno contable. Finalizaremos hablando de algunas recomendaciones que podemos hacer desde la CGN relacionadas con el control interno contable. Empecemos. El control interno en el sector público se enmarca en lo prescrito por la Ley 87 de 1993 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, esto es, el Decreto 1083 de 2015. El control interno busca asegurar que las actividades, las operaciones y las actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se realicen atendiendo a las normas constitucionales y legales dentro de las políticas y metas y objetivos trazados por la administración. Como es transversal a todo el sector público, se implementa a través del MESI y de la dimensión de control interno del modelo integrado de planeación y gestión. Por su parte, dado que la Ley 298 de 1996 le asignó al Contador General de la Nación la función de diseñar, implantar y establecer políticas de control, se facultó a la Contaduría General de la Nación para coordinar con los responsables del control interno y externo de las entidades el cabal cumplimiento de las disposiciones contables. Es así como nace el control interno contable. El control interno contable, definido según la Resolución 193 de 2016, es el proceso desarrollado en las entidades con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que se garantice razonablemente que la información financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y de representación fiel. Esto quiere decir que el procedimiento para la evaluación de control interno contable, definido según la Resolución 193 de 2016, es el marco para evaluar precisamente el control interno en el ámbito contable. El procedimiento señala que el proceso contable está compuesto por las etapas de reconocimiento, medición posterior y revelación. En cuanto a la primera etapa, un adecuado ejercicio del control interno contable debe garantizar que los hechos económicos se incorporen en los estados financieros cumpliendo con los criterios de reconocimiento para cada uno de los elementos a partir de una medición fiable y con los adecuados documentos de soporte, así como con comprobantes de contabilidad. En cuanto a la segunda etapa de medición posterior, el control interno contable implica que el valor de las partidas específicas de los elementos de los estados financieros, luego de su reconocimiento inicial, esté acorde con los criterios establecidos en el marco normativo aplicable a la entidad. Por último, en cuanto a la etapa de revelación, un adecuado ejercicio del control interno contable debe llevar a una síntesis y una representación relevante y fiel de la situación financiera, los resultados de la actividad y la capacidad de prestación de servicios o generación de flujos de recursos. Dos instrumentos clave para garantizar la calidad del proceso contable son el Manual de Políticas Contables y las políticas de operación contable de las entidades.
Las políticas contables definen los criterios que se observan específicamente en cada entidad, atendiendo al marco normativo aplicable para reconocer, medir y revelar contablemente las transacciones, los hechos y la situación de las entidades. Las políticas de operación, por su parte, facilitan la ejecución del proceso contable y se definen para asegurar, en primer lugar, el flujo de información hacia el área contable. En segundo lugar, la incorporación de todas las transacciones y hechos realizados por la entidad. Y en tercer lugar, la producción y presentación oportuna de los estados financieros. En este sentido, el flujo de información al interior de la entidad y entre entidades es determinante para conseguir el objetivo último del control interno contable, es decir, que la información contable pública sea relevante y fiel. En segundo lugar, queremos compartir con ustedes algunas de las inquietudes más comunes frente al procedimiento para la evaluación del control interno contable que son consultadas a la Contaduría General de la Nación. Estas inquietudes tienen que ver con los responsables del control interno contable, con qué es la depuración contable permanente y sostenible, las formas como se pueden crear y las funciones que deben asumir los comités técnicos de sostenibilidad contable y finalmente los documentos soportes para realizar la depuración contable. En cuanto a los responsables del control interno contable, se ha indicado que es el representante legal o máximo directivo de la entidad, así como los responsables de las áreas financieras y contables. Respecto a la depuración contable permanente y sostenible, se ha indicado a las entidades que, cuando su información financiera no refleja la realidad económica, deberán llevar a cabo las gestiones administrativas para depurar las cifras y los demás datos contenidos en los estados financieros, de manera que esta información cumpla con las características fundamentales de relevancia y de representación fiel. En relación con el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, se ha señalado que es una herramienta que contribuye a la sostenibilidad y calidad de la información financiera. Su creación es de carácter potestativo y son las entidades, de acuerdo con sus propias características y necesidades, quienes deben establecer la forma y el acto necesario para su creación, su nombre, sus funciones, los integrantes que lo componen, la frecuencia de sus sesiones, los objetivos o utilidad de sus actas y los demás asuntos relacionados con dicho comité. Finalmente, en cuanto a estos temas recurrentes relativos a los soportes contables, la CGN ha aclarado que esta entidad no define de manera específica los soportes que cada uno de los hechos económicos o transacciones deben tener como referente a partir de lo que ocurra en las entidades y que corresponde a cada entidad, atendiendo a la naturaleza de tales transacciones o hechos económicos, definir cuáles son los soportes. Las pautas generales pueden ser consultadas en la norma del proceso contable y el sistema documental contable, pero en el proceso de depuración deberá ser la propia entidad, a partir de la coordinación con las diferentes instancias de la entidad, quien defina los soportes a utilizar en la depuración, que bien podrían ser de origen interno o de origen externo. Finalmente, en este episodio de nuestro podcast, quisiéramos realizar al menos 2 recomendaciones relacionadas con el control interno contable. En primer lugar, recomendamos diferenciar entre los responsables del control interno contable y los responsables de la evaluación del control interno contable. Aunque la responsabilidad del control interno contable corresponde al representante legal o máximo directivo, así como a los responsables de las áreas financieras y contables, la evaluación del control interno contable es responsabilidad del jefe de control interno y no de los responsables de las áreas financieras y contables. Quien elabora la información no puede ser juez y parte en el proceso de evaluación del control interno. La segunda recomendación es realizar la evaluación del control interno contable de manera permanente
y no solo en el momento en el que se deba rendir el informe. Esto porque el control interno contable no es simplemente un requisito de cumplimiento, sino un instrumento para mejorar de manera permanente la calidad de la información contable de las entidades contables públicas. Este podcast es posible gracias a los grupos internos de trabajo de Doctrina Contable y de Investigación y Normas de la Subcontaduría General y de Investigación, así como del apoyo del HIT Logístico de Capacitación. Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente. Colombia, potencia de la vida.